Pensemos en una cosa. Dentro de cada una de nuestras células opera una especie de metrópolis logística tan compleja que ya la querría para sí cualquier red de distribución mundial. Hoy vamos a sumergirnos en cómo una célula gestiona su increíble tráfico interno y nos centraremos en sus habitantes más importantes, las proteínas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se acaban de fabricar miles de proteínas, ¿cómo sabe cada una cuál es su destino dentro de esta ciudad tan caótica? Pues ese es el gran rompecabezas que la célula tiene que resolver a cada segundo. Un problema de distribución, pero a escala nanométrica. Para que nos hagamos una idea de la escala del desafío, mira esto. Lo que vemos aquí es el interior real de una célula. Es un entorno increíblemente abarrotado, un auténtico follón. Todas las proteínas, sin excepción, empiezan su viaje en el mismo sitio, el citosol, que es esa especie de gel que lo llena todo. Y desde ahí, pues, a navegar por este laberinto para encontrar su puesto de trabajo. Y aquí está el kit de la cuestión, la paradoja. La gran mayoría de las proteínas se fabrican en un único sitio, el citosol, pero luego se necesitan en docenas de compartimientos distintos y superespecializados para que la célula funcione. Vamos, que es un problema logístico monumental. Entonces, ¿cómo lo resuelve la célula? Pues la respuesta no es el caos, sino un caos perfectamente organizado. La clave es la compartimentación. La célula se divide en distintos barrios, por así decirlo, cada uno con su propio ambiente bioquímico único y especializado. Y ojo, que la escala de estos barrios es impresionante. Si nos fijamos en los datos de una célula del hígado, por ejemplo, vemos que casi la mitad de su volumen está ocupado por estos compartimentos rodeados de membrana. El citosol es grande, sí, ocupa un 54%, pero fijaos en las mitocondrias. Ellas solitas se llevan un 22% del espacio. Pero no todos los barrios necesitan muros, por así decirlo. La célula tiene otra estrategia alucinante: los condensados biomoleculares. Son como flash mobs de proteínas y ARN que se juntan para hacer una tarea concreta y cuando acaban se disuelvan. Aquí se ve la diferencia de maravilla. A la izquierda, un orgánulo de los de toda la vida, con su membrana. A la derecha, estos gránulos P, que son condensados. La ventaja, que pueden montarse y desmontarse súper rápido, según lo que necesite la célula, sin la barrera que supone una membrana. El ejemplo más famoso de esto es el nucleolo, que es la fábrica de ribosomas dentro del núcleo. Vale, ya tenemos los barrios. Ahora la pregunta es, ¿cómo viajan las proteínas entre ellos? Porque claro, no van a lo loco. La célula ha desarrollado verdaderas autopistas y sistemas de transporte muy específicos y súper regulados para mover toda la mercancía de un compartimento a otro. Pues bien, resulta que existen 4 mecanismos clave para que una proteína cruce una frontera celular. Cada uno tiene su propia lógica y se usa para rutas muy específicas. Vamos a verlos con algunas analogías para que quede más claro. El transporte regulado, por ejemplo, el que va hacia el núcleo, funciona con unos poros que actúan como porteros de discoteca muy selectivos. La dirección del paso además está controlada por el gradiente de una molécula llamada RAN-GTP. La translocación, en cambio, es más drástica. La proteína tiene que desplegarse para pasar a través de un canal muy estrecho, como los complejos TOM y TIM en las mitocondrias. Luego tenemos el transporte vesicular. Aquí, pequeñas burbujas de membrana, las vesículas, brotan de un orgánulo y viajan hasta fusionarse con otro. Este sistema conecta compartimentos que son, digamos, topológicamente equivalentes, como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La gracia es que la proteína nunca cruza la membrana directamente, viaja protegida dentro del ferri. El cuarto mecanismo es el englobamiento. Esto ocurre cuando un orgánulo, como un lisosoma, literalmente se come a otro, por ejemplo una mitocondria vieja. Es un proceso llamado autofagia. Así que, en resumen, las proteínas no se mueven al azar. Utilizan rutas muy específicas, ya sea pasando por compuertas, siendo translocadas, viajando en vesículas o siendo englobadas. Para entender cómo funciona esto en la práctica, vamos a centrarnos en un destino que es clave: el retículo endoplasmático, o R. Es la puerta de entrada para una cantidad brutal de proteínas, que o bien se quedan ahí, o siguen su camino hacia otros orgánulos, o incluso van fuera de la célula. Pero, ¿cómo sabe una proteína que su destino es el RE? Bueno, pues la respuesta está en su propia estructura. Contiene una señal de clasificación, que no es más que una pequeña secuencia de aminoácidos que funciona como una etiqueta con la dirección. Es literalmente el código postal de la proteína. Y para el retículo endoplasmático, este código postal es una cadena de 8 o más aminoácidos hidrofóbicos, de los que repelen el agua. Así como el RE tiene su código, el núcleo busca secuencias ricas en aminoácidos positivos, y las mitocondrias, por su parte, usan unas cosas llamadas hélices anfipáticas. O sea, cada destino tiene su propia señal inconfundible.
Y aquí entra en juego el cartero molecular, la partícula de reconocimiento de señal, o SRP. El proceso es una maravilla de coordinación. Primero, la SRP reconoce la etiqueta del RE en una proteína que se está fabricando. Segundo, se une a ella y le da al pause a la producción. Tercero, escolta a todo el complejo hasta un receptor en la membrana del RE. Cuarto, entrega el paquete al canal y finalmente se libera para volver a empezar. Un ciclo de entrega perfecto. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo es que la SRP reconoce tantas etiquetas distintas, si no son todas idénticas? Pues la clave está en su bolsillo de unión. Es una cavidad hidrofóbica y muy flexible que está revestida de unos aminoácidos llamados metioninas. Esto le permite adaptarse a diferentes formas. Mientras la señal sea hidrofóbica, la SRP puede engancharla. Es un sistema de reconocimiento ingenioso y súper versátil. Todo este proceso tiene una eficiencia brutal. Se llama translocación cotraduccional, porque la proteína empieza a entrar en el RE mientras todavía se está sintetizando. Una vez dentro, unas ayudantes llamadas chaperonas, como la calnexina, le echan una mano para que se pliegue correctamente. Si hay demasiadas proteínas mal plegadas, se activa la respuesta a proteínas mal plegadas, la UPR, que es como una señal de alarma para la célula. Bueno, después de todo este viaje, vamos a resumirlo todo en 3 reglas de oro. Los principios fundamentales que de verdad gobiernan toda esta logística celular. Al final, toda esta complejidad se puede reducir a 3 principios bastante elegantes. Primero, la dirección está en el propio paquete, o sea, en la secuencia de la proteína. Segundo, hay carteros moleculares que leen esas direcciones. Y tercero, existe una maquinaria de recepción en cada destino lista para recibir la mercancía. Esta idea es clave. El sistema entero se basa en la especificidad. El código postal tiene que ser inconfundible para que solo pueda leerlo el cartero correcto. Aquí no hay lugar para la ambigüedad, porque un error en la entrega podría ser catastrófico para la célula. Lo que nos deja con una última pregunta, que es crucial. Este sistema es asombrosamente preciso, pero no es infalible. ¿Qué ocurre cuando una de estas entregas sale mal? Pues es justo ahí donde se originan muchísimas enfermedades, como la fibrosis quística, donde una proteína mal plegada nunca llega a su destino correcto en la membrana celular. Entender esta logística no es solo biología fundamental, es la base de la medicina moderna. Para seguir repasando estos conceptos se pueden apoyar en herramientas como tarjetas biomedicinas.